Buenas tardes, el día de hoy les hablaré sobre los procesos de manufactura que se aplican a materiales compuestos. Los procesos de fabricación de materiales compuestos de matriz polimérica se pueden dividir en dos grandes bloques, molde abierto y molde cerrado. Procesos en molde abierto. El costo de los instrumentos para moldes abiertos es relativamente bajo, lo que permite utilizar esta técnica para producción de tiradas cortas. El costo de herramientas para moldes abiertos es relativamente bajo, lo que permite utilizar esta técnica para tiradas cortas de producción. Normalmente, el proceso de moldeado abierto se usa para una gama de productos de gran tamaño que no se puede producir en procesos más automatizados, o partes que se producen en volúmenes bajos que no justifican el alto costo de los modelos de los procesos automatizados. Modelo por colocación manual. El hand light up o moldeo por colocación manual es denominado así debido a las bajas o nulas presiones que necesita. Es muy utilizado en la industria aeroespacial debido a su gran flexibilidad. Se trata de un proceso muy lento con más de 50 etapas individuales. La etapa de colocación manual de las láminas consume en torno a la mitad del tiempo total del proceso. Los posibles defectos que puede presentar las piezas fabricadas mediante este método son arrugas en la superficie, burbujas de aire atrapadas, poros y picaduras, curteado y grietas, mala adherencia al molde, áreas pegajosas y afloramiento de fibras. El siguiente proceso es el de filament winding. El bobinado o filament winding es un proceso de fabricación en el que se enrollan refuerzos continuos a grandes velocidades y de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su eje de giro. Las velocidades de trabajo se encuentran entre los 90 y 100 metros por minuto para fibras de vidrio y entre los 15 y 30 metros por minuto para fibras de carbono y aramida. Mediante este proceso se pueden alcanzar volúmenes de fibra de hasta un 75%, siendo posible controlar el contenido en resina. No obstante, es necesario que la pieza sea de revolución y sin curvaturas entrantes. La forma de la pieza debe permitir la extracción del mandril. Existen tres modelos de bobinado. Bobinado helicoidal. El movimiento de rotación del mandril se combina con el movimiento de traslación longitudinal del cabezal de impregnación. El bobinado circunferencial se trata de una variante del bobinado helicoidal, pero con un ángulo enrollado de 90 grados. El bobinado polar o plano. Tanto el movimiento de rotación como el de traslación longitudinal es realizado por el mandril permanecido fijo al cabezal de impregnación. Este proceso se utiliza para producir cilindros huecos de alta resistencia. La fibra es proporcionada a través de un baño de resina y después es bobinada sobre un cilindro apropiado. Cuando han sido aplicadas suficientes capas, el cilindro mandril se cura en un horno. Por último, la pieza moldeada es separada del mandril. Las aplicaciones a este proceso incluyen tanques químicos y de almacenamiento de combustibles, recipientes a presión y cubiertas de motores de cohetes. El siguiente es el proceso en autoclave. Este proceso se lleva a cabo en un autoclave de materiales compuestos y es utilizado para consolidar y curar componentes realizados con materiales compuestos poliméricos, mediante el uso de temperatura y presión. Las variables de las que depende principalmente este proceso son la temperatura y la presión aplicadas y vienen definidas por el tiempo de material al procesar. En materiales termoestables son necesarias altas temperaturas para reducir la viscosidad del polímero e iniciar la reacción química de curado. Estas condiciones están en el rango de 175 grados centígrados y 600 kilopascales. Polimidas PMR15, pero pueden llegar en ocasiones a rangos de 300 a 400 grados centígrados, 1 milipascal. En materiales termoplásticos los requerimientos de temperatura no son los mismos que en termoestables, ya que no hay reacción química que
que activar para conseguir el curado. El uso de presión en el proceso es necesario para mantener en todo momento las láminas juntas y eliminar posibles defectos que pudieran formarse. La mayor ventaja del conformado en autocable es la gran flexibilidad para procesar distintas familias de materiales. De hecho, cualquier material polimérico puede ser procesado, siempre y cuando su ciclo de cura se encuentre dentro de las limitaciones de temperatura y presión del autocable. El otro proceso es el proceso en molde cerrado. El molde cerrado se utiliza para producir grandes cantidades de piezas de presión o en situaciones donde se requiere un acabado estético en ambos lados de la pieza. Los procesos de moldeo cerrado suelen ser automatizados y requieren equipos especiales. En el moldeo cerrado se colocan refuerzos secos en el molde base. Se cierra el molde y se introduce resina en la cavidad cerrada usando una bomba de presión o vacío. Cuando el laminado está curado, el molde se abre y la pieza se retira. Las ventajas del moldeado cerrado incluyen costos más bajos del material y de eliminación, procesos más consistente y repetible y tiempos de ciclo reducidos, lo que conduce a una mayor productividad y a costos menores de mano de obra. Dado que la resina se cura en un sistema de molde cerrado, produce menos emisiones y reduce el desperdicio, especial para volúmenes que no pueden justificar el alto costo de los moldes de los procesos automatizados. Uno de los procesos que engloba el molde cerrado es el CMC o Sheet Molding Compounds. Consiste en el moldeo de una resina termoestable reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo la pieza final a través de polimeración de la resina por aplicación de presión y temperatura. Este método de fabricación posee una etapa preliminar en la que se crea el preimpregnado, que después se utilizará para realizar la pieza final deseada. Este preproceso se basa en utilizar mechas de fibra de vidrio en cordones continuos que se cortan en pedazos de unos 5 centímetros sobre una capa de relleno de resina transportada sobre una película de polietileno. Posteriormente, una vez la capa inferior tiene todas las fibras distribuidas, se coloca otra capa de relleno de resina sobre la primera formando un sándwich. Este sándwich se compacta y enrolla en rodillos de embalaje calibrados. Los rollos preimpregnados se almacenarán para que la fibra se asiente con la matriz termoestable. Otro proceso es el de inyección. La infiltración de materiales compuestos por inyección utiliza la misma tecnología que el modelo por inyección de plásticos tradicional, pero a diferencia de introducir en el molde únicamente un polímero, se introduce el polímero más un refuerzo, o sea, un plástico y otro componente que refuerza este polímero. Las fibras más utilizadas son de vidrio, carbono y aramida. Estos refuerzos afectan notablemente a las propiedades mecánicas del material final, pero por otro lado presentan algunos inconvenientes como dificultad para controlar el posicionamiento de las fibras en la pieza. Las fibras pueden reducir notablemente su longitud por rotura con el tornillo sin fin que alimenta el proceso. El siguiente proceso es el de pultrusión. Se trata de un proceso automático muy versátil, mediante el que se obtienen perfiles de sección constante. Se utiliza una fibra embebida en una resina termoestable, la cual reacciona cuando se aplica calor. Se tira del material para evitar roturas y desalineamiento de fibras. Mediante este proceso pueden producir cualquier sección compleja siempre que su espesor sea constante. Además, debido a la presión de la superficie del molde, se obtienen acabados de alta calidad. No obstante, la velocidad del proceso es relativamente baja, 3 metros por minuto, comparada con la velocidad de destrucción, 30 metros por minuto. Además, resulta muy complicado orientar las fibras en ángulos óptimos. Por último tenemos
el RTM o Resin Transfer Molding. Se trata de un proceso de fabricación en molde cerrado a bajo presión. Puede resumirse en 5 etapas. Se coloca el tejido de fibras secas en el molde y este cerrado. Se inyecta la resina en el molde mediante una bomba. Se sella la entrada de resina y la salida de aire. Se aplica calor. Tras un periodo de enfriamiento se abre el molde y se retira la pieza. Debido a la posibilidad de moldear las fibras en seco antes de la inyección de la resina, se consigue una mejor orientación de las fibras, aumentando las propiedades mecánicas del material.